Cariño, tu madre tiró mis cosas a la calle. Lloraba mi nuera al teléfono, parada frente a la pila de ropa y maletas que yo misma había colocado en la acera. Mi hijo llegó media hora después, furioso, con la mandíbula apretada y los puños cerrados, listo para gritarme, para exigirme una explicación, tal vez para algo peor. Pero cuando descubrió lo que su esposa había hecho a mis espaldas, lo que había planeado hacer conmigo, con mi casa, con mi vida entera, fue él mismo quien tomó esas maletas, una por una, las metió en su coche y llevó a Paola hasta la estación de tren. Sin mirar atrás. Sin una palabra más. Pero para entender cómo llegamos hasta ese momento, debo regresar 3 meses atrás. Me llamo Estefanía. Tengo 71 años y he vivido en esta casa durante más de 4 décadas. Cada rincón tiene mi huella. Cada objeto cuenta una historia. Las cortinas color crema de la sala las cosí yo misma hace 20 años. El jarrón de cerámica sobre la repisa me lo regaló mi esposo en nuestro 10º aniversario. Las fotografías en la pared del pasillo muestran a mi familia en tiempos más felices, cuando mi esposo aún vivía, cuando Raúl era solo un niño con rodillas raspadas y sonrisa traviesa. Han pasado 6 años desde que enviudé. 6 años viviendo sola en esta casa de 3 habitaciones, con su jardín pequeño donde cultivo tomates y hierbas de olor. Mis vecinos me saludan cada mañana. Mónica, que vive 2 casas más abajo, viene a tomar café conmigo los jueves. Tengo mis rutinas, mis programas de televisión, mis horarios para regar las plantas. No soy una anciana desvalida. Cocino mis propios alimentos, limpio mi casa, pago mis cuentas. La pensión de mi esposo y mis ahorros me alcanzan perfectamente. Raúl, mi único hijo, viene a visitarme cada 2 semanas. Trae el mercado a veces, otras veces solo viene a platicar, a tomar café, a preguntarme cómo estoy. Es un buen hijo. Siempre lo fue. Atento, cariñoso, respetuoso. Nunca me hizo sentir como una carga. Todo cambió cuando conoció a Paola. Al principio, me alegré. Mi hijo había estado solo demasiado tiempo después de su divorcio anterior. Cuando me la presentó, hace poco más de un año, Paola me pareció educada, bonita. Sonreía mucho. Tal vez demasiado. Tenía esa costumbre de tocar el brazo de la gente cuando hablaba, como si quisiera crear una intimidad instantánea. Me llamaba mamá Estefanía desde el primer día, aunque yo nunca le pedí que me llamara así. Tienes una casa tan acogedora, me dijo aquella primera vez, mirando alrededor con esos ojos que yo entonces pensé que eran admirativos. Ahora sé que estaba evaluando, calculando, haciendo inventario. Se casaron rápido. Demasiado rápido, pensé, pero no dije nada. No era mi lugar opinar. Raúl parecía feliz. Eso era lo importante, ¿no? La boda fue sencilla, en un jardín, con pocos invitados. Paola llevaba un vestido color marfil con encaje en las mangas. Sonreía en todas las fotos. Raúl no dejaba de mirarla como si fuera lo mejor que le había pasado en la vida. Los primeros meses fueron tranquilos. Ellos vivían en un departamento del otro lado de la ciudad. Raúl seguía viniendo a verme, aunque ahora con menos frecuencia. Una vez al mes, tal vez. Paola lo acompañaba a veces. Se sentaba en mi sala, bebía el té que yo preparaba, hacía comentarios sobre lo vintage que era mi decoración, sobre lo auténticas que eran mis cosas. Debe ser difícil mantener una casa tan grande a tu edad, mamá Estefanía, me dijo una vez, con esa sonrisa que mostraba todos sus dientes. ¿No te cansas de subir y bajar escaleras? ¿De limpiar tantas habitaciones? Me mantengo activa, le respondí. El movimiento es bueno para los huesos. Ella asintió, pero vi algo en sus ojos. Una chispa. Como si estuviera tomando notas mentales. Fue un martes de septiembre cuando Raúl me llamó. Su voz sonaba extraña por teléfono. Forzadamente casual. Mamá, Paola y yo estábamos pensando, ¿qué te parecería si vamos a pasar unos días contigo? Ya sabes, para hacerte compañía, para ayudarte con las cosas de la casa. Algo en mi estómago se retorció. No necesitaba ayuda, no necesitaba compañía, pero era mi hijo. ¿Cómo iba a decirle que no? Claro, mijo, respondí. Siempre son bienvenidos. Perfecto. Llegamos el viernes. Unos días, había dicho. Unos días.
El viernes llegaron a las 4 de la tarde. Yo había preparado la habitación de huéspedes, había cocinado pollo guisado con arroz, había puesto flores frescas en la mesa del comedor. Los recibí con una sonrisa, con abrazos, como siempre. Pero cuando vi la cantidad de maletas que sacaban del coche, el estómago me dio un vuelco. No eran maletas para unos días. Eran maletas para una mudanza. 3 maletas grandes. 2 bolsas de lona. Cajas de cartón en el asiento trasero. ¿Van a quedarse mucho tiempo?, pregunté, intentando que mi voz sonara ligera, curiosa, no alarmada. Solo lo necesario, mamá, dijo Raúl, sin mirarme a los ojos mientras cargaba una maleta. Ya sabes, queremos asegurarnos de que estés bien. Paola entró a la casa como si fuera suya. No esperó invitación. Caminó directo hacia la sala, miró alrededor con esa expresión que yo ya empezaba a reconocer. Evaluación. Juicio. Necesitamos reorganizar algunas cosas, dijo, más para sí misma que para mí. Este lugar tiene potencial, pero está muy recargado. Recargado. Mi casa. Mis cosas. Mis recuerdos. Recargados. Esa noche, durante la cena, Paola apenas tocó la comida. Está muy condimentado para mí, dijo, empujando el plato. Tengo el estómago delicado. ¿Tienes algo más ligero? Raúl la miró con preocupación. ¿Quieres que prepare algo, amor? Ella negó con la cabeza, suspirando dramáticamente. No te preocupes. Comeré fruta. Traje algunas cosas en la maleta. Yo guardé silencio. Recogí los platos. Lavé mientras ellos subían las maletas a la habitación de huéspedes. Escuché sus pasos arriba, sus voces amortiguadas, el sonido de cajones abriéndose. Cuando subí más tarde para llevarles toallas limpias, me detuve en seco frente a la puerta entreabierta de mi propia habitación. Paola estaba dentro, abriendo mis cajones, tocando mis cosas. ¿Qué haces?, pregunté. Mi voz salió más dura de lo que pretendía. Ella se volvió, sin ninguna vergüenza en su rostro. Sonriendo. Solo miraba, mamá Estefanía. Esta casa tiene tantas cosas viejas. Deberías considerar deshacerte de lo que ya no usas. Liberar espacio. Liberar espacio. Cerré la puerta de mi habitación esa noche con llave. Algo que nunca había hecho en mi propia casa. Y así empezó todo. Al día siguiente, desperté con el olor a café. Pero no era mi café. No era mi manera de prepararlo. Bajé las escaleras y encontré a Paola en mi cocina, reorganizando mis gabinetes. Mis tazas, las que había usado durante 20 años, estaban apiladas sobre la mesa. Ella sacaba platos, los miraba con disgusto, los colocaba en una caja de cartón. Buenos días, mamá Estefanía, dijo sin voltear. Estoy ayudándote a organizar. Muchas de estas cosas están viejas, desportilladas. Deberías renovar. Mis manos temblaron. Esos platos eran de mi ajuar de boda. Cada uno tenía una historia. El que tenía una pequeña grieta fue el que Raúl tiró accidentalmente cuando tenía 8 años. El platón grande lo usamos en cada cena de Navidad durante 40 años. No están viejos, dije, tratando de mantener la calma. Están bien así. Ella se rió. Una risa suave, condescendiente. Ay, mamá. A tu edad es normal que te cueste desprenderte de las cosas. Pero créeme, te sentirás mejor con menos desorden. Más ligera. Raúl entró en ese momento, recién bañado, oliendo a su loción de siempre. Me vio parada en la entrada de mi propia cocina, observando a su esposa desmantelar mis gabinetes, y no dijo nada. Absolutamente nada. Solo se sirvió café y se sentó a revisar su teléfono. Mijo, dije suavemente. Necesito hablar contigo. Claro, mamá. Dime. A solas. Paola levantó la vista. Esa sonrisa seguía ahí, pero sus ojos se habían endurecido. Mamá Estefanía, somos familia. No hay secretos entre nosotros, ¿verdad? Me mordí la lengua. Respiré hondo. Solo quería preguntarle a Raúl cuánto tiempo planean quedarse, para organizarme mejor. Raúl intercambió una mirada con Paola.
Una de esas miradas de parejas que hablan sin palabras. Ella asintió levemente. Bueno, mamá, empezó Raúl, rascándose la nuca. En realidad, pensamos quedarnos un tiempo más largo. Tal vez un par de meses. Nuestro contrato de renta está por vencer y, bueno, tiene sentido estar aquí contigo. Tú nos das un techo, nosotros te cuidamos. Es un intercambio justo. Un intercambio justo. Como si mi casa fuera una mercancía. Como si mi compañía fuera un servicio que yo necesitara comprar. Entiendo, fue todo lo que pude decir. Los días siguientes fueron una invasión silenciosa. Paola reorganizó la sala, movió los muebles sin preguntarme, quitó las fotografías de las paredes diciendo que saturaban el espacio. Mis cortinas color crema desaparecieron, reemplazadas por unas color gris que ella compró sin consultarme. Son más modernas, explicó. Cada noche, después de cenar, ella y Raúl se encerraban en la habitación de huéspedes y hablaban en voz baja. Yo pegaba el oído a veces. No pude evitarlo. Escuchaba fragmentos. La casa está a su nombre. Necesitamos que confíe. Podríamos obtener al menos $200,000. Hay residencias muy buenas. Ella estaría mejor cuidada. Residencias. Hablaban de meterme en una residencia. Una tarde, Mónica vino a visitarme como cada jueves. Traía pan dulce recién hecho. Tocó el timbre 3 veces antes de que Paola abriera la puerta. ¿Sí?, preguntó Paola, bloqueando la entrada con su cuerpo. Vengo a ver a Estefanía. Soy su vecina, Mónica. Ah, sí. Ella me habló de usted. Lamentablemente, mamá Estefanía está descansando. Le hace bien dormir por las tardes. Yo le daré su pan. Muchas gracias. Tomó el pan y cerró la puerta. Yo no estaba descansando. Estaba en la cocina, escuchando todo, con las lágrimas quemándome los ojos. Paola entró, dejó el pan sobre el mostrador y me miró. No queremos que te canses demasiado, mamá Estefanía. Las visitas agotan a las personas mayores. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo, escuchando los crujidos de mi propia casa, que ahora parecía ajena. Pensé en mi esposo, en lo que él haría, en lo que él diría. Pero él no estaba. Yo estaba sola. Al día siguiente, encontré a Paola en el estudio. Mi estudio. El lugar donde mi esposo pasaba horas leyendo, donde yo guardaba nuestros documentos importantes, nuestros álbumes de fotos, sus cosas personales. Ella tenía la caja de madera abierta sobre el escritorio. La caja donde guardaba las cartas que mi esposo me escribió durante nuestro noviazgo, su reloj, su rosario, algunas fotos que nunca pegué en álbumes. ¿Qué haces?, grité. No pude contenerme. Ella ni siquiera se sobresaltó. Tranquila, mamá. Solo estaba viendo qué cosas tienen valor. Hay objetos aquí que podrías vender. Este reloj, por ejemplo, parece antiguo. Podría valer algo. Ese reloj era de mi esposo. Exacto. Era. Él ya no lo necesita. Tú tampoco. ¿Para qué guardas todas estas cosas? Solo juntan polvo. Me acerqué, le arrebaté el reloj de las manos. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. No vuelvas a tocar esta caja. ¿Me oyes? Nunca. Por primera vez, vi algo diferente en su expresión. No miedo. No disculpa. Solo cálculo. Como si estuviera decidiendo cuál sería su próximo movimiento. Como digas, mamá Estefanía, dijo con esa voz dulce y falsa. Solo intentaba ayudar. Esa tarde, Raúl me encontró en el jardín. Yo estaba regando los tomates, dejando que el agua corriera más de lo necesario, solo para tener una excusa para estar afuera, lejos de esa casa que ya no se sentía mía. Mamá, Paola me dijo que le gritaste. No levanté la vista. Estaba tocando las cosas de tu padre. Ella solo quería ayudarte a organizar. Tienes demasiadas cosas acumuladas. No es saludable. Ahora sí lo miré. Mi hijo. Mi Raúl. El niño que crié, que abracé cuando lloraba, que curé cuando se enfermaba. Y no lo reconocía. ¿Desde cuándo mis recuerdos son acumulación? Él suspiró, cansado.
No empieces, mamá. Ya tienes 71 años. Es normal que necesites ayuda. Paola y yo solo queremos lo mejor para ti. Lo mejor para mí es que respeten mi casa y mis cosas. Esta actitud no ayuda, dijo, y había irritación en su voz. Irritación conmigo. Estamos tratando de hacer algo bueno aquí. ¿Por qué lo haces tan difícil? Se fue antes de que pudiera responder. Me dejó ahí, con la manguera en la mano, el agua corriendo, las lágrimas mezclándose con las gotas que salpicaban mi rostro. Esa noche, mientras fingía ver televisión en la sala, los escuché hablar en la cocina. No susurraban esta vez. Tal vez ya no les importaba que escuchara. Tu madre es muy terca, decía Paola. Necesitamos acelerar esto. Dale tiempo. Ella va a entender. ¿Tiempo? Raúl, llevamos 2 semanas aquí. 2 semanas durmiendo en una cama incómoda, comiendo su comida horrible, soportando sus berrinches. Mientras tanto, seguimos pagando almacenaje por nuestros muebles. Esto no puede seguir así. Silencio. Luego la voz de Raúl, más baja. ¿Qué sugieres? Habla con ella. Convéncela de que vender la casa es lo mejor. Dile que con ese dinero puede vivir cómoda en una residencia bonita, con gente de su edad, con enfermeras. Y nosotros podemos usar nuestra parte para comprar algo propio. Nuestra parte. Hablaban de dividir el dinero de mi casa como si ya fuera suyo. Apagué la televisión. Subí las escaleras. Cerré la puerta de mi habitación. Y por primera vez en 6 años, desde que enviudé, lloré en voz alta. Lloré por mi casa, por mi hijo, por la mujer que solía ser y que ahora se sentía invisible en su propio hogar. Pero las lágrimas no durarían para siempre. Algo dentro de mí estaba empezando a despertar. La mañana siguiente bajé decidida a preparar mi desayuno. Mi café. Mis huevos. En mi cocina. Pero cuando llegué, Paola ya estaba ahí, hablando por teléfono. Se cayó de golpe cuando me vio, pero no antes de que escuchara. Sí, la ubicación es excelente. 3 habitaciones, jardín. Podríamos cerrar en 180,000, tal vez 200 si presionamos. Me quedé helada en el umbral. Ella guardó el teléfono rápidamente, sonriendo como si nada. Buenos días, mamá Estefanía. ¿Dormiste bien? ¿Con quién hablabas? Oh, con una amiga. Nada importante. Se acercó a la cafetera. ¿Quieres café? Ya preparé. No respondí. Subí de nuevo. Mis piernas temblaban. El corazón me martillaba en el pecho. $200,000. Hablaba de vender mi casa. Mi casa. Y ni siquiera era suya para vender. Esa tarde, esperé a que Paola saliera. Dijo que iba al supermercado. Raúl se había ido a trabajar temprano. La casa quedó en silencio. Un silencio que no había sentido en semanas. Bajé al estudio. Abrí el archivero donde guardaba mis documentos. La escritura de la casa estaba ahí, en una carpeta manila, junto con el testamento, las pólizas de seguro, todo en orden como siempre lo mantuve. La escritura estaba a mi nombre. Solo a mi nombre. Mi esposo y yo la compramos juntos, pero cuando él murió, quedó completamente mía. Legalmente, nadie podía venderla sin mi firma. Pero entonces vi algo que me revolvió el estómago. Había papeles nuevos. Papeles que yo no había puesto ahí. Los saqué con manos temblorosas. Era un poder notarial. Un documento legal dándole a Raúl autoridad para tomar decisiones sobre mis propiedades y finanzas. Estaba fechado de hace una semana. La firma al final decía Estefanía Morales. Pero yo nunca firmé eso. La firma era buena. Muy buena. Alguien había practicado. Pero yo conocía mi propia firma mejor que nadie. La forma en que hacía la S, el ángulo de la F. Esa no era mi firma. Escuché la puerta principal. Rápidamente guardé los papeles en mi lugar, cerré el archivero, subí a mi habitación. Paola había regresado. La escuché guardar las compras, hablar sola, moverse por la casa como si fuera la dueña. Esa noche fingí estar bien durante la cena. Comí en silencio mientras Paola hablaba de lo cansada que estaba, de lo difícil que era cuidar de una casa tan grande, de lo mucho que extrañaba su antigua vida.
Raúl asentía, le tocaba la mano, le decía que pronto todo mejoraría. Yo no existía en esa conversación. Después de cenar, mientras lavaba los platos, Paola se acercó. Se paró a mi lado, secando los platos que yo enjuagaba. «Sabes, mamá Estefanía», empezó con esa voz suave que ahora me ponía la piel de gallina. «He estado pensando. Esta casa es demasiado para ti. Las escaleras, el jardín, todas las habitaciones. A tu edad, deberías estar descansando, no preocupándote por el mantenimiento. Yo me encargo bien». «Claro que sí, pero podrías estar mejor. He investigado algunas residencias preciosas. Tienen jardines, actividades, enfermeras las 24 horas. Gente de tu edad con quien convivir. No estaría sola». «No estoy sola. Pero lo estarás». Su voz cambió levemente, más fría. «Raúl y yo no podemos quedarnos aquí para siempre. Tenemos nuestra vida, nuestros planes. Y cuando nos vayamos, ¿qué harás? ¿Quién cuidará de ti cuando te caigas en la ducha? ¿Cuándo olvides apagar la estufa? ¿Cuándo no puedas levantarte de la cama?». Dejé caer el plato en el fregadero con un ruido fuerte. «No soy una inválida». «Todavía no», dijo, y había algo cruel en su sonrisa. «Pero el tiempo no perdona, mamá. Créeme, es mejor tomar decisiones ahora, mientras todavía puedes». Raúl entró en la cocina. «¿Todo bien aquí?». «Perfectamente», dijo Paola, colgando el trapo. «Solo platicábamos. ¿Verdad, mamá Estefanía?». Me quedé callada. Terminé de lavar los platos. Subí a mi habitación sin despedirme. Los siguientes días fueron un infierno silencioso. Paola empezó a traer gente a la casa. «Amigos», decía. Pero yo los veía mirar alrededor, evaluar, tomar fotos disimuladamente con sus teléfonos. Uno de ellos, un hombre con traje color café y portafolio, le preguntó a Paola sobre los metros cuadrados, sobre el estado de las tuberías, sobre el sistema eléctrico. «Es un agente de bienes raíces», escuché que le decía Paola a Raúl esa noche. «Dice que podemos pedir 210.000. La zona se ha valorizado mucho». «¿Ya hablaste con mi mamá sobre esto?». «Raúl, tu madre no es razonable. Tú mismo lo has visto. Se aferra a esta casa como si fuera lo único que tiene». «Es que lo es. Es su hogar. Y puede tener otro hogar. Uno mejor. Más seguro. No te importa su bienestar». Silencio. «Claro que me importa». «Entonces necesitas hablar con ella. Convencerla. Si no firma por voluntad propia, tendremos que buscar otras opciones». «Otras opciones. ¿Cómo falsificar mi firma? Como ya lo habían hecho». Al día siguiente, mientras Paola estaba en la ducha, entré a la habitación de huéspedes. Mi corazón latía tan fuerte que temía que me escucharan. Busqué en su maleta, entre su ropa, en los bolsillos de sus chaquetas. Nada. Revisé su bolsa. Y ahí estaba su teléfono, olvidado sobre la cama. No tenía contraseña. ¡Qué descuidada! Abrí sus mensajes. Había una conversación con un número sin nombre. Los mensajes me helaron la sangre. «Ya casi está. El tonto de mi marido no sospecha nada. Cree que hago esto por su mamá. ¿Cuánto tiempo más? 2 semanas máximo. O ella firma, o usamos el poder que falsifiqué. De cualquier forma, la casa será nuestra». ¿Y él no va a reclamar? Raúl es fácil de manipular. Una vez que tenga el dinero en la mano, se le olvidará todo. Siempre ha sido débil. ¿Y la vieja? La meteré en la residencia más barata que encuentre. Con $1,500 al mes quedará cubierta. El resto es para nosotros. Escuché la ducha cerrarse. Rápidamente tomé fotos de los mensajes con mi propio teléfono. Salí de la habitación justo cuando Paola abría la puerta del baño envuelta en una toalla. «Mamá Estefanía, ¿qué haces aquí arriba?». «Busco unas sábanas limpias», mentí. Iba hacia el closet del pasillo. Me miró con desconfianza, pero no dijo nada. Bajé las escaleras con las piernas temblando. Me encerré en mi habitación.
Vi las fotos en mi teléfono una y otra vez. Las palabras quemaban. El tonto de mi marido. Raúl es fácil de manipular. La vieja. Esa mujer no solo quería robarme mi casa, quería destruir a mi hijo también. Y él era demasiado ciego para verlo. Pero yo sí lo veía. Y ya no iba a quedarme callada. Esa tarde, cuando Raúl llegó del trabajo, Paola lo interceptó antes de que pudiera saludarme. Se susurraron algo al oído. Él subió las escaleras con cara seria. Paola se quedó abajo, mirándome desde la cocina con esa sonrisa que ahora me provocaba náuseas. Media hora después, Raúl bajó. Se sentó frente a mí en la sala. Mamá, necesitamos hablar. Aquí venía. El momento que habían estado preparando. Paola y yo hemos estado pensando mucho sobre tu situación. Sobre tu futuro. Creemos que lo mejor para ti sería vender esta casa y mudarte a un lugar donde recibas atención profesional. Hay residencias muy buenas, con jardines, actividades. No. Mamá, déjame terminar. No, repetí, mirándolo directo a los ojos. Esta es mi casa. No voy a venderla. No voy a irme. Su mandíbula se apretó. Vi frustración en su rostro. Frustración conmigo, su propia madre. Estás siendo egoísta. Solo piensas en ti. No piensas en nosotros, en lo difícil que es para Paola y para mí vivir sin un lugar propio. No piensas en lo que pasará cuando ya no puedas cuidarte sola y tengamos que dejarlo todo para cuidarte. Egoísta. Mi propio hijo me llamaba egoísta por querer conservar mi casa. Pueden irse cuando quieran, dije con voz temblorosa. Nadie los está reteniendo aquí. Paola apareció en el umbral de la sala. ¿Ves, Raúl? Te dije que no entendería. Tu madre está muy aferrada al pasado. No puede ver lo que es mejor para todos. Me levanté. Mis 71 años pesaban, pero mi espalda estaba recta. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Fuera de mi casa. Raúl se quedó paralizado. Paola abrió la boca, fingiendo sorpresa, llevándose una mano al pecho como si mis palabras la hubieran herido físicamente. Perdón, dijo con voz ahogada. Mamá Estefanía, ¿qué estás diciendo? Dije que fuera de mi casa. Ahora. Raúl se puso de pie. Su rostro había cambiado. Ya no era frustración. Era enojo. Enojo real. Mamá, estás exagerando. Cálmate. No me voy a calmar. Quiero que se vayan. Los dos. Paola empezó a llorar. Lágrimas perfectas que rodaban por sus mejillas sin arruinar su maquillaje. Raúl, tu madre nos está corriendo. Después de todo lo que hemos hecho por ella. Después de dejar nuestro departamento, de venir a cuidarla, de intentar ayudarla. No les pedí que vinieran, dije. No les pedí que reorganizaran mi casa, que tocaran mis cosas, que trajeran agentes inmobiliarios a evaluar mi propiedad. El rostro de Raúl palideció. ¿De qué hablas? Del hombre que estuvo aquí hace 3 días. El del traje café. Preguntando sobre metros cuadrados y tuberías. ¿Crees que soy ciega? ¿Crees que soy tonta? Paola dejó de llorar instantáneamente. Sus ojos se encontraron con los míos. Por primera vez, la máscara se resbaló. Vi cálculo puro. Frialdad. Era solo un amigo, dijo con voz cortante. Un amigo que trabaja en bienes raíces. Vino de visita. Mentira. Basta, gritó Raúl. Su voz retumbó en las paredes. Mamá, esto es ridículo. Estás paranoica. Estás viendo cosas que no existen. Paola tiene razón. Necesitas ayuda profesional. No solo una residencia. Tal vez algo más especializado. Las palabras me golpearon como piedras. Mi propio hijo sugiriendo que estaba loca. Que necesitaba ser encerrada en algún lugar. Váyanse. Repetí. Mi voz era un susurro ahora, pero cargado de años de dolor. Tienen hasta mañana para sacar sus cosas. Raúl dio un paso hacia mí. Esta es nuestra casa también. Somos tu familia. La familia respeta. La familia no roba. La familia no falsifica firmas.
Silencio absoluto. Paola se puso tensa como un resorte. Raúl frunció el ceño. ¿De qué hablas? Subí las escaleras. Ellos me siguieron. Entré a mi habitación, saqué la carpeta manila del cajón donde la había escondido. Les mostré el poder notarial falsificado. Esto apareció en mi archivero la semana pasada. Yo nunca lo firmé, pero alguien aquí sí firmó por mí. Raúl tomó el documento. Lo leyó. Su rostro pasó de confusión a incredulidad. Miró a Paola. Tú hiciste esto. Raúl, déjame explicarte. Falsificaste la firma de mi madre. Era por nosotros. Por nuestro futuro. Tu madre es terca, no entiende lo que es mejor para ella. Alguien tenía que tomar decisiones. ¿Decisiones? Esto es un delito. Paola cambió de táctica. Su voz se volvió dulce, suplicante. Amor, escúchame. Tu madre tiene 71 años. Esta casa es demasiado para ella. El dinero de la venta le alcanzaría para vivir cómoda en un lugar seguro, y nosotros podríamos por fin tener algo propio. ¿No lo ves? Es lo mejor para todos. Lo mejor para todos, repetí con amargura. Pero sobre todo para ti, ¿verdad? $210,000. Menos 1,500 al mes para la residencia más barata. El resto para ustedes. Perdón, para ti. Raúl me miró. ¿Cómo sabes eso? Saqué mi teléfono. Le mostré las capturas de pantalla de los mensajes de Paola. Él los leyó en silencio. Vi cómo su rostro cambiaba con cada línea, cómo la realidad lo golpeaba como olas cada vez más fuertes. El tonto de mi marido no sospecha nada. Raúl es fácil de manipular. Una vez que tenga el dinero en la mano, se le olvidará todo. Cuando terminó de leer, se quedó inmóvil, mirando la pantalla como si no pudiera creer lo que veían sus ojos. Raúl, empezó Paola, extendiendo la mano hacia él. Esos mensajes están fuera de contexto. Yo estaba frustrada, enojada. No lo decía en serio. Él levantó una mano. Ella se cayó de inmediato. Nunca había visto esa expresión en el rostro de mi hijo. Dolor, traición, ira contenida. Sal de esta habitación, dijo con voz baja, peligrosamente baja. Raúl, por favor. Que salgas. Paola retrocedió. Sus ojos brillaban, pero no con lágrimas. Con rabia. Con odio. La máscara había caído completamente. Salió de la habitación dando un portazo que hizo temblar las paredes. Raúl se dejó caer en el borde de mi cama. Puso la cabeza entre las manos. Sus hombros temblaban. Mamá, susurró. Mamá, yo no sabía. Te juro que no sabía nada de esto. Me senté a su lado. Puse una mano sobre su espalda, como hacía cuando era niño y tenía pesadillas. Lo sé, mijo. Creí que la amaba. Creí que ella me amaba. Creí que todo lo que hacía era por tu bien, por nuestro bien. Ella es muy buena mintiendo. Él levantó la cabeza. Tenía los ojos rojos. Dejé que te tratara así. Dejé que entrara en tu casa, que moviera tus cosas, que te hablara como si fueras una carga. Dejé que planeara robarte. Soy un idiota. Peor que idiota. Eres mi hijo. Y ella te engañó. Eso no es excusa. Se limpió los ojos con el dorso de la mano. Mañana mismo la saco de aquí. Hoy, si es posible. Y voy a arreglar todo esto. El poder falsificado, los contactos que hizo, todo. Te lo prometo. Abajo, escuchamos ruido. Cosas cayendo. Cajones abriéndose y cerrándose con violencia. Paola estaba haciendo algo. Bajamos juntos. La encontramos en la sala, vaciando los cajones del mueble donde yo guardaba papeles, fotos, documentos viejos. Buscaba algo frenéticamente. ¿Qué haces?, preguntó Raúl. Ella se volvió. Su rostro estaba rojo, descompuesto. Si no voy a recibir nada de esta casa, al menos me llevaré algo que valga la pena. Tenía en las manos el joyero de mi madre. Una caja de madera tallada con las pocas joyas que había heredado. No eran piezas caras,
pero eran mías. De mi familia. Suelta eso, dije. ¿Ok? ¿Vas a llamar a la policía? Adelante. Llama. Explícales por qué tu nuera, que dejó todo para cuidarte, está siendo echada a la calle sin nada. Raúl se acercó a ella. Dame eso, Paola. No. No me hagas repetirlo. Hubo un momento de tensión. Ellos se miraron fijamente. Finalmente, ella arrojó el joyero al suelo. Las joyas se desperdigaron por el piso de madera. Un collar de perlas rodó bajo el sofá. Pueden quedarse con sus porquerías, escupió. Esta casa apesta a naftalina y muerte. Nunca quise estar aquí. Nunca quise cuidar de una vieja malagradecida que no sabe reconocer cuando alguien intenta ayudarla. Subió las escaleras pisando fuerte. Raúl y yo nos arrodillamos a recoger las joyas. Sus manos temblaban mientras levantaba el collar de perlas, el que había pertenecido a mi abuela. Lo siento tanto, murmuró. Lo siento muchísimo. Ya pasó, mijo. Pero no había pasado. Arriba, Paola estaba sacando maletas, arrastrando cosas, hablando sola con voz furiosa. Palabras que no alcanzaba a distinguir, pero cuyo veneno podía sentir desde abajo. Raúl se levantó. Voy a ayudarla a empacar. Mientras más rápido se vaya, mejor. Subió las escaleras. Los escuché discutir. Ella gritaba, él respondía con voz firme. Acusaciones, insultos, verdades que dolían. Una relación desmoronándose con cada palabra. Me senté en el sofá. El joyero de mi madre descansaba en mi regazo. Pasé los dedos sobre la madera tallada. Mi madre me lo dio el día de mi boda. Cuida esto, me dijo. Y cuida tu hogar. Es lo único verdaderamente tuyo en este mundo. Cuánta razón tenía. Una hora después, Raúl bajó cargando 2 maletas. Su rostro era una máscara de piedra. Paola lo seguía, también con maletas, pero además con cajas. Intentaba llevarse más de lo que había traído. Las cajas se quedan, dijo Raúl. Son mis cosas. Son cosas de esta casa. De mi madre. Paola soltó las cajas con rabia. Una se abrió y cayeron cosas al suelo. Reconocí algunos de mis propios objetos. Cucharas de plata que habían pertenecido a mi abuela. Un marco de fotos antiguo. Incluso el reloj de mi esposo. Lo había sacado de la caja de madera sin que yo me diera cuenta. Eres una ladrona, dije. No grité. No hacía falta. Ella me miró con un odio puro y destilado. Eres una vieja amargada que no soporta ver feliz a su hijo. Por eso te quedaste sola. Por eso tu esposo probablemente se alegró de morirse antes que seguir soportándote. Raúl dejó caer las maletas. El ruido fue como un trueno. Se acercó a Paola con pasos lentos, controlados. Cuando habló, su voz era tan fría que hasta a mí me dio escalofríos. Toma tus maletas. Sal de esta casa. Y no vuelvas a dirigirle la palabra a mi madre. Nunca más. ¿Ok? ¿Vas a pegarme? Adelante. Dame una razón para arruinarte la vida legalmente. No necesito tocarte. Ya te arruinaste sola. Raúl sacó su teléfono. Tengo copias de los mensajes. Tengo el poder falsificado. Tengo evidencia suficiente para denunciarte por fraude, falsificación de documentos, intento de despojo. ¿Quieres que sigamos? El rostro de Paola se descompuso. Por primera vez, vi miedo real en sus ojos. Miedo de las consecuencias. Miedo de perder el control. No te atreverías. Pruébame. Ella agarró sus maletas. Caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volvió hacia mí una última vez. Esto no termina aquí, vieja. Te arrepentirás de haberme echado. Conozco gente. Puedo hacer que tu vida sea un infierno. Ya lo intentaste, respondí. Y fallaste. Salió dando un portazo que hizo vibrar los vidrios de las ventanas. Raúl y yo nos quedamos en silencio, escuchando sus tacones alejarse por el camino de entrada. El motor de un taxi arrancó. Luego, nada. Solo silencio. Raúl se dejó caer en el sofá. Puso la cabeza entre las manos de nuevo.
Sus hombros subían y bajaban con respiraciones profundas. ¿Cómo pude ser tan ciego?, preguntó al aire. Me senté junto a él. Ella era convincente. Sabía exactamente qué decir, cómo actuar. No es excusa. Debí protegerte. Debí escucharte. En lugar de eso, te hice sentir como si estuvieras loca, como si fueras el problema. Levantó la vista. Tenía lágrimas en los ojos. Puedes perdonarme. Ya lo hice, mijo. Él negó con la cabeza. No merezco tu perdón. No después de todo. Eres mi hijo. Siempre vas a tener mi perdón. Nos quedamos así, en silencio, mientras la noche caía afuera. Por primera vez en semanas, la casa se sentía mía de nuevo. El aire era más ligero. Las paredes parecían respirar aliviadas. Me voy a quedar esta noche, dijo Raúl. Si no te molesta. Solo para asegurarme de que ella no regrese. Tu habitación siempre está lista. Esa noche preparé cena. Sopa de verduras, como hacía cuando Raúl era niño. Él puso la mesa sin que se lo pidiera. Comimos en silencio, pero era un silencio cómodo. No tenso. No lleno de mentiras no dichas. Después de cenar, mientras yo lavaba los platos, Raúl secaba. Como en los viejos tiempos. Voy a divorciarme, dijo de repente. Mañana mismo busco un abogado. Está bien. Y voy a asegurarme de que no pueda tocarte legalmente. Voy a reportar el poder falsificado. Voy a cambiar todas las cerraduras. Voy a hacer todo lo necesario para que esté segura. Gracias, mijo. Él dejó el trapo. Me abrazó por detrás, apoyando su cabeza en mi hombro como hacía cuando era pequeño y tenía miedo de las tormentas. Te quiero, mamá. Siento haberte fallado. No me fallaste. Aprendiste. Eso es lo importante. Me fui a dormir esa noche con el corazón más liviano. Cerré los ojos y, por primera vez en semanas, dormí profundamente. Sin pesadillas. Sin despertar cada hora preocupada por lo que Paola estaría tramando. La mañana siguiente, Raúl se levantó temprano. Lo escuché moverse por la casa, hacer café, preparar desayuno. Cuando bajé, había huevos revueltos, pan tostado, fruta fresca. Como los desayunos que yo le preparaba cuando era niño. Buenos días, mamá. Buenos días, mijo. Desayunamos juntos. Planeamos el día. Raúl llamaría a un cerrajero. Iría al banco a asegurarse de que solo yo tuviera acceso a mis cuentas. Hablaría con un abogado sobre el divorcio y sobre las acciones legales contra Paola por el poder falsificado. ¿Quieres que la denuncie?, me preguntó. Legalmente, tienes todo el derecho. Lo pensé. Parte de mí quería verla pagar por lo que intentó hacerme. Pero otra parte, la parte cansada, la parte que solo quería paz, sabía que una batalla legal sería larga y agotadora. Solo quiero que se mantenga lejos, dije finalmente. Si se acerca de nuevo, entonces sí. Pero si se va y nos deja en paz, prefiero olvidar que existió. Raúl asintió. Como tú digas. El cerrajero llegó a media mañana. Un hombre mayor, callado, eficiente. Cambió todas las cerraduras en 2 horas. Me entregó las nuevas llaves. Solo 3 juegos. 1 para mí, 1 de repuesto, y 1 para Raúl. ¿Estás segura?, preguntó Raúl cuando le di su juego. Después de todo. Eres mi hijo. Esta siempre será tu casa también. Pero solo tuya. De nadie más. Él guardó las llaves en su bolsillo. Vi emoción en su rostro. Esa tarde, mientras Raúl estaba en el banco, alguien tocó a la puerta. Mi corazón dio un vuelco. ¿Y si era Paola? ¿Y si venía a hacer un escándalo? Pero cuando abrí, era Mónica, mi vecina. Traía un guiso en un recipiente de vidrio. Estefanía, vi que esa mujer se fue ayer. Con maletas. ¿Estás bien? Me invadió un alivio tan grande que casi me pongo a llorar. Estoy bien, Mónica. Mejor que bien. Ella entró. Nos sentamos en la cocina. Le conté todo. No todos los detalles, pero lo suficiente. Los planes de Paola,
el poder falsificado, los mensajes, como Raúl finalmente vio la verdad. Mónica escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, tomó mi mano. Sabía que algo andaba mal. Esa mujer tenía una energía oscura. Intenté venir varias veces, pero siempre me decía que estabas descansando, que no querías visitas. Lo sé. Lo siento. No tienes que disculparte. Lo importante es que ya pasó. Y que tu hijo abrió los ojos. Mónica se quedó toda la tarde. Tomamos café. Comimos galletas. Hablamos de cosas triviales, normales. Me contó del nieto que acababa de nacer, de la nueva panadería que abrió en la esquina, de la vecina que se tiñó el cabello de color naranja y se veía ridícula. Normalidad. Bendita normalidad. Cuando Raúl regresó, encontró a Mónica y a mí riendo en la cocina. Se detuvo en el umbral con una sonrisa. Me alegra verte reír, mamá. Mónica se despidió poco después. Raúl y yo cenamos las sobras del guiso que ella había traído. Estaba delicioso. Todo sabía mejor ahora que Paola ya no estaba. Mañana regreso a mi trabajo, dijo Raúl. Pero vendré a visitarte el fin de semana. Y te llamaré todos los días. Está bien. Está perfecto. Y si ella intenta contactarte, de cualquier forma, me llamas de inmediato. Lo haré. Esa noche, después de que Raúl subió a dormir, me quedé un rato en la sala, mirando mi casa, mis cosas en su lugar, mis fotografías en las paredes, mis cortinas color crema de vuelta en las ventanas. Raúl las había puesto nuevamente. Esta era mi casa, mi hogar, y nadie me lo iba a quitar. Toqué el joyero de mi madre que descansaba sobre la mesa. Pensé en todo lo que había pasado, en cómo estuve a punto de perderlo todo, en cómo mi propio hijo casi me traiciona sin saberlo. Pero también pensé en cómo encontré fuerza que no sabía que tenía. Los días siguientes fueron extraños. Buenos, pero extraños. La casa estaba en silencio otra vez, pero era un silencio diferente al que había antes de que Paola llegara. Era un silencio conquistado, ganado. Cada mañana me despertaba y por un momento olvidaba que ella ya no estaba. Bajaba las escaleras esperando encontrarla en mi cocina, reorganizando mis gabinetes, criticando mi café. Pero no había nadie. Solo yo. Solo mi casa. Raúl cumplió su palabra. Llamaba todos los días. A veces solo para preguntar cómo había dormido, qué había desayunado, si necesitaba algo del mercado. Otras veces para contarme sobre el proceso de divorcio, sobre las reuniones con el abogado, sobre los papeles que Paola se negaba a firmar. Está pidiendo compensación, me dijo una tarde por teléfono. Su voz sonaba cansada. Dice que dejó su trabajo para cuidarte, que merece algo por el tiempo invertido. ¿Y qué dice el abogado? Que no tiene caso. Estuvimos casados menos de un año. No hay hijos. No hay propiedades compartidas. Y tenemos evidencia de que intentó cometer fraude. El abogado dice que si sigue presionando, podemos contrademandar. Vas a hacerlo. Silencio del otro lado. Luego un suspiro. No lo sé, mamá. Parte de mí quiere verla pagar por todo. Pero otra parte solo quiere que esto termine. Que desaparezca de nuestras vidas para siempre. Entonces hazlo terminar. La venganza solo alarga el dolor. Eres muy sabia para haber sido tan tonta, dijo, y pude escuchar la sonrisa en su voz. Oye, respeto a tu madre. Nos reímos. Era bueno reír de nuevo. Una semana después del día en que Paola se fue, estaba regando las plantas del jardín cuando vi un coche estacionarse frente a mi casa. No lo reconocí. Era un sedán color plata, recién lavado, con vidrios polarizados. Nadie salió inmediatamente. Dejé la manguera. Entré a la casa. Cerré la puerta con llave. Mi corazón latía rápido. ¿Y si era Paola? ¿Y si venía con alguien? ¿Con abogados? ¿Con la policía inventando alguna historia? Toqué el teléfono en mi bolsillo, lista para llamar a Raúl, a Mónica, a quien fuera necesario. Finalmente, la puerta del coche se abrió. Bajó un hombre. No era joven, tal vez de 50 y tantos años. Llevaba jeans y una camisa color verde olivo. No parecía abogado ni policía.
Parecía normal. Caminó hacia mi puerta. Tocó el timbre. Me quedé inmóvil detrás de la puerta. No respondí. Tocó de nuevo. Señora Estefanía, soy Javier Montoya. Necesito hablar con usted sobre una propiedad. Una propiedad. Mi estómago se retorció. Así había empezado todo con Paola. Reconocí el nombre. Javier. Era el contacto de Paola. El comprador. El hombre con quien ella había planeado la venta de mi casa. No estoy interesada, grité a través de la puerta. Váyase o llamo a la policía. Señora, por favor. Solo quiero aclarar un malentendido. Su nuera, Paola, me contactó hace algunas semanas ofreciéndome esta propiedad. Puse un depósito de $20,000. Ahora ella no contesta mis llamadas y necesito saber qué está pasando. Abrí la puerta solo una rendija, dejando puesta la cadena de seguridad que Raúl había instalado. Mi nuera no tiene ningún derecho sobre esta propiedad. Lo que sea que le haya dicho es mentira. El hombre suspiró. Se veía genuinamente frustrado. Eso empiezo a entender. Pero necesito recuperar mi dinero. Tengo el contrato que ella firmó. Tengo los recibos de transferencia. ¿Hay alguna forma de contactarla? No es mi problema. Señora, por favor. Son $20,000. Es todo lo que tenía ahorrado para comprarle una casa a mi hija. Paola me aseguró que usted estaba de acuerdo con la venta, que solo era cuestión de firmar los papeles finales. Me mintió. Lo miré a través de la rendija. Parecía sincero. Parecía derrotado. Pero ya no confiaba en las apariencias. Espere aquí, dije. Cerré la puerta. Llamé a Raúl. Le expliqué la situación en voz baja, rápida. Él se puso furioso. No le abras la puerta. No le digas nada. Voy para allá ahora mismo. Y voy a llamar a mi abogado. Raúl, el hombre parece honesto. Parece una víctima más de Paola. No importa. Podría ser una trampa. Podría estar grabando la conversación. No confíes en nadie que tenga relación con ella. Raúl llegó 40 minutos después. Para entonces, Javier seguía esperando afuera, sentado en el escalón de mi entrada. Se veía cansado, derrotado. Raúl salió de su coche como un toro. ¿Quién es usted y qué hace en la propiedad de mi madre? Javier se levantó, levantando las manos en señal de paz. Soy Javier Montoya. Su esposa, Paola, me vendió esta casa. O intentó venderla. Le di $20,000 de enganche y ahora ella desapareció. Ex esposa. Y ella no tenía derecho a vender nada. Esta casa no es suya. Nunca lo fue. Eso ya me quedó claro. Por eso estoy aquí. Necesito recuperar mi dinero. Raúl sacó su teléfono. Voy a llamar a mi abogado. Usted va a explicarle todo. Y luego va a demandarlo a ella, no a mi madre. Entendido. Javier asintió. Solo quiero mi dinero de vuelta. Nada más. Entraron los dos a mi casa. Yo preparé café mientras Raúl hablaba por teléfono con el abogado. Javier se sentó en la sala, mirando alrededor con tristeza. Es una casa hermosa, dijo. Paola me mandó fotos. Me dijo que su suegra quería mudarse a una residencia, que estaba vendiendo por necesidad. Me pareció una buena oportunidad. Demasiado buena. Ahora lo veo. ¿Cómo la conoció?, pregunté. Por internet. Un grupo de compra-venta de propiedades. Ella publicó que tenía una casa en venta, buen precio, ubicación excelente. Nos reunimos en un café. Me mostró fotos, documentos que parecían legales. Todo parecía en orden. Los documentos eran falsos. Eso me dice su hijo. Dios, qué idiota fui. Mi hija me advirtió. Me dijo que sonaba demasiado bueno para ser verdad. Pero yo estaba desesperado. Ella va a tener un bebé y necesita un lugar más grande. Pensé que por fin podía ayudarla. Había dolor genuino en su voz. Este hombre no era el enemigo. Era otra víctima de Paola. El abogado de Raúl llegó una hora después. Un hombre joven, eficiente, con portafolio de cuero y actitud seria.
Tomó la declaración de Javier, revisó los documentos que él había traído, tomó fotos de todo. Tiene un caso sólido de fraude, le dijo al hombre. Puede denunciarla penalmente y demandarla civilmente. Con estos documentos, probablemente recupere su dinero. Pero tomará tiempo. ¿Cuánto tiempo? Meses. Tal vez un año. Depende de si ella se presenta o no a las audiencias. Javier se hundió en su asiento. Un año. Dios mío. Me acerqué. No sé por qué lo hice. Tal vez porque vi en sus ojos el mismo dolor que yo había sentido. El dolor de ser engañado por alguien en quien confiaste. Lo siento, dije. Siento que mi nuera le haya hecho esto. Exnuera, corrigió Raúl automáticamente. No es su culpa, señora, dijo Javier. Usted también es víctima. Antes de irse, Javier me dio su número de teléfono. Si ella intenta contactarla, por favor avíseme. Necesito encontrarla. Lo haré. Después de que todos se fueron, Raúl y yo nos quedamos en la sala. El sol se estaba poniendo. La luz dorada entraba por las ventanas, iluminando las partículas de polvo en el aire. No termina, dije. Pensé que cuando ella se fuera, todo terminaría. Pero sigue aquí. Su sombra sigue aquí. Raúl tomó mi mano. Va a terminar, mamá. Te lo prometo. Voy a asegurarme de que pague por todo lo que hizo. A ti, a mí, a ese pobre hombre, a todos. No quiero venganza, mijo. Solo quiero paz. Lo sé, pero a veces la paz solo llega después de la justicia. Esa noche no pude dormir. Cada ruido me sobresaltaba. El viento contra las ventanas. Las ramas del árbol raspando el techo. Mi propia casa me parecía amenazante de nuevo. Me levanté a las 3 de la mañana. Bajé a la cocina. Preparé té de manzanilla. Me senté en la oscuridad, solo con la luz sobre la estufa encendida. Pensé en Paola. ¿En dónde estaría ahora? Si estaría arrepentida. Si estaría planeando su siguiente movimiento. Si alguna vez pensaba en el daño que había causado. Probablemente no. Gente como ella nunca lo hacía. 2 semanas después, Raúl llegó con noticias. Su rostro era difícil de leer cuando entró por la puerta. No sabía si traía buenas o malas noticias. Siéntate, mamá, dijo. Me senté. Mi corazón latía rápido. La encontramos. Bueno, el abogado la encontró. Está viviendo en un hotel barato al otro lado de la ciudad. Aparentemente, el dinero que le sacó a Javier ya se le acabó. Gastó en ropa, restaurantes, cosas innecesarias. Típico de ella. ¿Y ahora qué? El abogado le envió una citación. Tiene que presentarse ante un juez la próxima semana. Por el fraude, por el poder falsificado, por todo. Javier también la está demandando. Y hay más. Raúl hizo una pausa. Parece que no somos los únicos. El abogado investigó y encontró que Paola tiene un historial. Esto no es la primera vez que lo hace. Me quedé helada. ¿Qué? Antes de mí, estuvo casada otras 2 veces. Matrimonios cortos, ambos terminaron mal. En el primero, intentó quedarse con la casa del esposo. En el segundo, falsificó cheques. Nunca la procesaron porque los esposos no quisieron hacer escándalo. Simplemente se divorciaron y la dejaron ir. Dios mío. Es una estafadora profesional, mamá. Busca hombres vulnerables, recién divorciados o viudos, se casa rápido y luego intenta quedarse con lo que puede. Yo fui solo su siguiente víctima. Vi dolor en los ojos de mi hijo. No solo por lo que le había hecho a él, sino por lo que era. Por haberse enamorado de alguien que ni siquiera era real. Lo siento, mijo. No tienes que disculparte. Yo fui el idiota que cayó en su trampa. Pero al menos ahora sabemos la verdad. Y esta vez, va a pagar. El fiscal está interesado en el caso. Con el historial que tiene, probablemente enfrente cargos criminales. ¿Cuánto tiempo? El abogado dice que entre 2 y 5 años. Depende del juez. 2 a 5 años. Paola en prisión.
Parte de mí se sentía aliviada. Otra parte se sentía triste. No por ella, sino por todas las personas que había lastimado. Por los hombres que había engañado. Por las familias que había destruido. «Hay algo más», dijo Raúl. «El abogado quiere que testifiques. Que cuentes lo que pasó, lo que ella intentó hacer. Tu testimonio sería importante». «Tengo que verla». «Estarás en el mismo juzgado, sí. Pero no tienes que estar cerca de ella. Y yo estaré contigo todo el tiempo. Si no quieres hacerlo, lo entiendo. Nadie te va a obligar». Lo pensé. La idea de volver a ver a Paola me revolvía el estómago. Pero también pensé en Javier, en su dinero perdido, en su hija embarazada sin su casa. Pensé en los otros hombres que Paola había estafado. Pensé en las futuras víctimas que podría haber si ella quedaba libre. «Lo haré», dije. «Voy a testificar». Raúl sonrió. Por primera vez en semanas, vi orgullo en su mirada. «Eres más fuerte de lo que crees, mamá». Tuve que serlo. Los días previos a la audiencia fueron tensos. Raúl me ayudó a prepararme. El abogado vino a la casa, me hizo preguntas, me explicó cómo funcionaría el proceso. Me dijo que mantuviera la calma, que respondiera solo lo que me preguntaran, que no me dejara provocar. «Ella va a intentar hacerte parecer como la villana», me advirtió. «Va a decir que eres una suegra controladora, que la trataste mal, que inventaste todo. Prepárate para eso». Estoy preparada. Mónica vino a visitarme la noche antes de la audiencia. Trajo cena, un guisado de pollo con arroz que olía a hogar y a consuelo. «¿Nerviosa?», preguntó. «Aterrada». «Vas a estar bien. Solo di la verdad. La verdad siempre gana». «No siempre. Esta vez sí». Tomó mi mano sobre la mesa. «Eres una mujer fuerte, Estefanía. Más fuerte de lo que esa bruja jamás será. Y mañana se lo vas a demostrar». Esa noche dormí mal. Soñé con Paola. Soñé que estaba en el juzgado y nadie me creía. Soñé que el juez decía que yo era la culpable, que me quitaban mi casa, que me llevaban a una residencia oscura y fría donde nadie me visitaba nunca. Desperté sudando, con el corazón acelerado. Eran las 5 de la mañana. Ya no pude volver a dormir. Raúl llegó a las 8. Me encontró ya vestida, con mi mejor conjunto color gris perla, el cabello peinado, maquillaje ligero. Quería verme digna. Fuerte. No como una víctima. «Te ves muy bien, mamá», dijo. «Gracias, mijo». El camino al juzgado fue largo y silencioso. Raúl conducía concentrado. Yo miraba por la ventana, viendo pasar la ciudad, gente en sus rutinas normales, sin idea de lo que estaba a punto de enfrentar. El juzgado era un edificio grande, gris, frío. Pasillos largos con eco. Gente por todas partes, abogados con portafolios, familias nerviosas, policías aburridos. El abogado de Raúl nos esperaba en la entrada. «Por aquí», dijo, guiándonos a una sala de espera. «La audiencia empieza en media hora. Van a llamarla cuando sea su turno de testificar». «¿Ella ya está aquí?» «Sí. Llegó hace 10 minutos con su abogado de oficio». Mi estómago se retorció. Estaba aquí, en el mismo edificio, respirando el mismo aire. «¿Quieres verla antes?», preguntó Raúl. «No. Definitivamente no. Esperamos». Cada minuto parecía una hora. Otras personas entraban y salían de la sala. Algunos lloraban. Otros se veían aliviados. La justicia funcionaba de maneras misteriosas. Finalmente, una mujer con traje color café y carpeta en mano se acercó. «Señora Estefanía Morales». Me puse de pie. Las piernas me temblaban. «Soy yo». «El juez está listo para su testimonio. Por favor, sígame». Raúl apretó mi mano. «Vas a estar bien. Di la verdad. Nada más». «Nada más», repetí como un mantra. Seguí a la mujer por un pasillo largo. Mis zapatos resonaban contra el piso de mármol. Cada paso me acercaba más a Paola, más a la confrontación final. La sala del tribunal era más pequeña de lo que esperaba, más íntima. El juez,
Un hombre mayor con barba gris estaba sentado en su estrado. Había un fiscal, algunas otras personas que no reconocí. Y ahí estaba ella, Paola, sentada junto a un abogado joven que se veía tan derrotado como ella. Cuando entré, levantó la vista. Nuestros ojos se encontraron. Vi sorpresa en su rostro. Luego odio. Odio puro. Pero también vi algo más. Vi miedo. Me llevaron al estrado. Me hicieron jurar decir la verdad. Puse mi mano sobre la Biblia y juré. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. El fiscal se acercó. Era una mujer joven, con lentes y expresión seria. Señora Morales, ¿puede decirnos cuál es su relación con la acusada? Es mi exnuera. Estuvo casada con mi hijo Raúl. ¿Por cuánto tiempo vivió ella en su casa? Aproximadamente 3 semanas. Y durante ese tiempo, notó algún comportamiento inusual. Respiré hondo. Y empecé a contar. Todo. Desde el principio. Las maletas. La reorganización de mi casa. Las críticas disfrazadas de consejos. La caja de recuerdos de mi esposo. Los agentes inmobiliarios. Los planes de venderme y meterme en una residencia barata. Hablé del poder falsificado. De los mensajes en su teléfono. De cómo llamaba a mi hijo un tonto. De los $20,000 que le robó a Javier. El fiscal mostraba cada documento, cada foto, cada evidencia mientras yo hablaba. La sala estaba en completo silencio. Todos escuchaban. Paola miraba la mesa. No levantaba la vista. Pero veía sus manos apretadas en puños. Veía su mandíbula tensa. Cuando terminé, el fiscal sonrió levemente. Gracias, señora Morales. No tengo más preguntas. Entonces se levantó el abogado de Paola. Un muchacho que no parecía tener más de 30 años, con traje mal planchado y carpeta casi vacía. Señora Morales, empezó con voz insegura. ¿No es cierto que usted nunca quiso a mi clienta? ¿Que desde el principio la trató con hostilidad? No es cierto. No es cierto que le molestaba que su hijo hubiera encontrado una nueva pareja. No. No es cierto que inventó toda esta historia porque no soportaba compartir su casa. Respiré hondo. Miré al abogado directo a los ojos. Lo único que inventó alguien aquí fue su clienta. Inventó amor por mi hijo para robarle. Inventó preocupación por mí para quitarme mi casa. Inventó una vida entera basada en mentiras. El abogado de Paola retrocedió como si mis palabras lo hubieran golpeado físicamente. Miró sus papeles, buscando algo, cualquier cosa que pudiera usar para desacreditarme. Pero no había nada. La verdad era demasiado clara. Las evidencias demasiado sólidas. No tengo más preguntas, murmuró finalmente. Me dejaron bajar del estrado. Mis piernas apenas me sostenían, pero caminé con la cabeza en alto. Pasé junto a Paola. Ella seguía sin mirarme. Tenía los hombros caídos. Derrotada. Salí de la sala. Raúl me esperaba afuera, paseándose de un lado a otro. Cuando me vio, corrió hacia mí. ¿Cómo te fue? Bien. Creo que bien. Me abrazó fuerte, tan fuerte que casi no podía respirar. Estoy tan orgulloso de ti, mamá. No tienes idea. Tuvimos que esperar 2 horas más mientras Javier testificaba, mientras el fiscal presentaba más evidencias, mientras el abogado de Paola intentaba defender lo indefendible. Finalmente, nos permitieron regresar a la sala para escuchar el veredicto. El juez había escuchado todo. Había revisado cada documento, cada mensaje, cada testimonio. Ahora nos miraba a todos con expresión grave. Este es uno de los casos más claros de fraude premeditado que he visto en años, comenzó. Su voz retumbaba en la pequeña sala. La señora Paola Méndez no solo intentó despojar a una mujer mayor de su propiedad, sino que lo hizo con manipulación calculada, falsificación de documentos y abuso de confianza familiar. Paola seguía mirando la mesa. Sus manos temblaban ahora. Además, este tribunal ha sido informado de un patrón de comportamiento similar en casos anteriores. La acusada ha demostrado ser un peligro para la sociedad, una depredadora que busca víctimas vulnerables para explotarlas financieramente. El juez hizo una pausa.
Miró directamente a Paola. Señora Méndez, la sentencio a 4 años de prisión por fraude, falsificación de documentos e intento de despojo. Además, deberá pagar compensación completa a todas sus víctimas, incluyendo los $20,000 al señor Javier Montoya, más intereses y daños. 4 años. Paola se desplomó en su silla. Su abogado le puso una mano en el hombro, pero ella lo apartó con violencia. Por fin levantó la vista. Me buscó con la mirada entre el público. Cuando nuestros ojos se encontraron, vi algo que nunca había visto en ella antes. No odio. No rabia. Derrota absoluta. Los oficiales se acercaron a ella. Le pusieron esposas. Ella no luchó. No gritó. No lloró. Simplemente se dejó llevar, arrastrando los pies, convertida en una sombra de la mujer segura y manipuladora que había entrado a mi casa meses atrás. Salimos del juzgado bajo el sol de media tarde. El aire fresco nunca me había sabido tan dulce. Raúl tenía lágrimas en los ojos. Se acabó, dijo. Realmente se acabó. Javier nos esperaba en las escaleras del juzgado. Cuando me vio, se acercó rápidamente. Señora Estefanía, gracias. Gracias por testificar. Sin usted, ella probablemente hubiera salido libre y habría seguido haciendo esto a más personas. No tiene que agradecerme. Usted también fue valiente al denunciarla. Ahora solo espero recuperar mi dinero. El juez ordenó que me pagara, pero el abogado dice que ella no tiene nada, que todo se lo gastó. Al menos está en prisión, dijo Raúl. No podrá hacerle esto a nadie más. Javier asintió, aunque se veía triste. Tengo que ir a contarle a mi hija. Gracias de nuevo. Se alejó con los hombros caídos. Otro daño que Paola había causado. Otra vida que había tocado con su veneno. Raúl me llevó a casa. El camino de regreso fue diferente al de ida. Más ligero. El peso que había cargado durante meses finalmente se había ido. Ya no tenía que mirar sobre mi hombro. Ya no tenía que preocuparme de que Paola apareciera en mi puerta. Ya no tenía que temer perder mi hogar. Cuando llegamos a la casa, Mónica estaba esperando en mi entrada. Tenía un pastel en las manos y una sonrisa enorme en el rostro. Vi las noticias en el grupo de WhatsApp del vecindario, dijo. Alguien estaba en el juzgado y contó todo. ¿Es cierto? 4 años. 4 años, confirmé. Gracias a Dios. Esa mujer merecía eso y más. Mónica entró a la casa detrás de nosotros. Traje pastel de chocolate para celebrar. Y café. Y voy a quedarme hasta que nos comamos todo esto mientras me cuentas cada detalle. Y eso hicimos. Los 3 sentados en mi cocina, comiendo pastel, tomando café, contando y recontando cada momento de la audiencia. Mónica escuchaba con los ojos muy abiertos, exclamando en los momentos dramáticos, celebrando cada pequeña victoria. Cuando dijiste, lo único que inventó fue su clienta, el abogado de ella, ¿qué cara puso? Como si lo hubieran abofeteado, dijo Raúl, riéndose. Fue glorioso. Reímos hasta que nos dolió el estómago, liberando toda la tensión, todo el miedo, toda la rabia que habíamos guardado durante tanto tiempo. La risa era medicina. Era victoria. Era libertad. Mónica se fue cuando oscureció, pero Raúl se quedó. Dijo que quería pasar la noche, asegurarse de que yo estuviera bien. Cocinamos juntos, algo que no hacíamos desde que él era adolescente. Preparamos sopa de lentejas, su favorita. Pusimos la mesa como en los viejos tiempos. Solo él y yo. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto?, dijo Raúl mientras comíamos. No es que ella haya intentado robarme. Es que por un momento, realmente pensé que me amaba. Que finalmente había encontrado a alguien que me vería por quien soy, no por lo que tengo. Lo siento, mijo. No te disculpes. Tú me advertiste. Bueno, no con palabras, pero sentía tu incomodidad cuando ella estaba cerca. Debí escuchar mi instinto. Debí escucharte a ti. Todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos. Aprendí. Créeme que aprendí. Dejó la cuchara. Me miró con expresión seria. Mamá, quiero disculparme formalmente. Por todo. Por traerla a tu casa.
por no verte cuando necesitabas que te viera, por casi permitir que te robara lo que más amas. Fui un pésimo hijo. No fuiste un pésimo hijo. Fuiste un hijo engañado. Hay diferencia. Pero debí protegerte. Es lo que papá hubiera querido. La mención de mi esposo me llenó los ojos de lágrimas. Tu padre estaría orgulloso de ti. De cómo al final hiciste lo correcto. De cómo te enfrentaste a ella. De cómo me defendiste. ¿Tú crees? Lo sé. Esa noche, después de que Raúl se fue a dormir, me quedé despierta en mi habitación. Saqué la caja de madera, la que guardaba los recuerdos de mi esposo. La abrí con cuidado. Su reloj seguía ahí, marcando el tiempo aunque él ya no estuviera. Sus cartas, amarillentas por los años pero aún legibles. Sus fotografías, capturando momentos que nunca volverían pero que tampoco se olvidarían. Lo hice, le susurré a su fotografía. Defendí nuestra casa. Defendí a nuestro hijo. Lo hice sola, pero también contigo. Siempre contigo. Besé la fotografía y la volví a guardar. Cerré la caja. Apagué la luz. Por primera vez en meses, dormí profundamente. Sin pesadillas. Sin sobresaltos. Sin miedo. Los días siguientes fueron de ajuste. De volver a la normalidad. O más bien, de encontrar una nueva normalidad. Raúl venía cada 2 días, a veces solo a tomar café, otras a ayudarme con algo en el jardín o en la casa. Pero era diferente ahora. No venía por obligación o culpa. Venía porque quería. Porque éramos familia de nuevo. Mónica y yo retomamos nuestros jueves de café. Me contaba los chismes del vecindario, los últimos dramas de telenovelas, las recetas nuevas que quería probar. Yo escuchaba, reía, compartía mis propias historias. Volvía a ser yo misma. Una tarde, 2 semanas después del juicio, alguien tocó a la puerta. Mi corazón dio un vuelco instintivo. Pero cuando abrí, era Javier. Traía flores y una sonrisa tímida. Señora Estefanía, espero no molestar. Solo quería darle esto. Me entregó las flores, un ramo de girasoles brillantes y alegres. Y contarle que finalmente se resolvió lo del dinero. El abogado logró que congelaran unas cuentas que Paola tenía escondidas. Voy a recuperar casi todo. No los 20.000 completos, pero sí 17.000. Es suficiente para el enganche de la casa de mi hija. ¡Qué maravillosa noticia! Sí, y quería agradecerle de nuevo. Su valentía me dio fuerzas para seguir adelante con la demanda. Si usted no hubiera testificado, yo probablemente me hubiera rendido. Hicimos lo correcto. Los dos. Javier se despidió con un abrazo. Lo vi alejarse con un paso más ligero, con esperanza en los ojos. Otra vida reconstruyéndose después del huracán que fue Paola. Cerré la puerta. Puse los girasoles en un jarrón con agua. Los coloqué en la mesa del comedor donde podía verlos todos los días. Un recordatorio de que incluso después de la tormenta más oscura, las flores seguían creciendo. La vida seguía. La esperanza seguía. Mi casa era mía de nuevo. Mis días eran míos de nuevo. Mi vida era mía de nuevo. Y esta vez, nadie me la iba a quitar. 6 meses después del juicio, la vida había encontrado su ritmo otra vez. Un ritmo tranquilo, predecible, reconfortante. Las estaciones cambiaron. El verano dio paso al otoño, y con él llegaron las lluvias suaves que hacían florecer mi jardín de formas inesperadas. Los tomates crecían grandes y rojos. Las hierbas de olor llenaban el aire con su fragancia. La casa respiraba paz. Raúl había encontrado un departamento propio, pequeño pero cómodo, a solo 20 minutos de mi casa. Venía a visitarme cada semana, a veces 2. Algunas noches se quedaba a cenar. Otras me llevaba a restaurantes pequeños donde comíamos despacio y platicábamos de todo y de nada. Habíamos reconstruido nuestra relación, pero ahora era diferente. Más fuerte. Más honesta. Sin secretos ni manipulaciones de por medio. ¿Has pensado en volver a salir con alguien? Le pregunté una tarde mientras tomábamos café en mi cocina. Él se rió amargamente. Mamá, después de Paola, no sé si vuelva a confiar en alguien. No todas las mujeres son como ella.
Lo sé. Pero ahora veo señales de alerta en todas partes. Una mujer me sonríe demasiado y pienso, está tramando algo. Me preguntan dónde vivo y pienso, quiere saber si tengo propiedades. Es agotador. Dale tiempo. Las heridas sanan, pero necesitan su espacio. ¿Y tú, mamá? ¿Has pensado en, ya sabes, conocer a alguien? Lo miré sorprendida. Tengo 71 años, mijo. ¿Y qué? Mónica me contó que hay un señor en la panadería que siempre te pregunta por ti. Don Marco, creo que se llama. Sentí calor en las mejillas. Es solo amable. Mamá, se ruboriza cuando habla contigo. Mónica lo vio. No digas tonterías. Pero la verdad era que sí había notado a don Marco. Era un hombre mayor, viudo como yo, que siempre tenía una sonrisa amable y un comentario sobre el clima o las flores. La semana anterior me había regalado un pan dulce extra, porque se veía más fresco el de arriba, había dicho, aunque yo sabía que no era cierto. Solo digo que no tienes que estar sola para siempre, continuó Raúl. Papá no hubiera querido eso para ti. Tu padre fue el amor de mi vida. Lo sé, pero eso no significa que no puedas tener compañía. Amistad. Lo que sea que te haga feliz. Lo pensé después de que Raúl se fue. Pensé en mi vida, en mis días solitarios pero tranquilos. En las tardes largas sin nadie con quien compartir el café. En las noches donde el silencio de la casa a veces pesaba demasiado. Tal vez Raúl tenía razón. Tal vez no tenía que estar completamente sola. La siguiente vez que fui a la panadería, don Marco estaba tras el mostrador como siempre. Su rostro se iluminó cuando me vio entrar. Señora Estefanía, qué gusto verla. Tengo pan de elote recién salido del horno. Su favorito, ¿verdad? ¿Cómo lo sabe? Porque siempre lo compra. Sonrió. Y porque presto atención. Me vendió el pan, pero esta vez me quedé un poco más. Platicamos sobre el clima, sobre las fiestas que se acercaban, sobre cómo el barrio había cambiado con los años. Era una conversación simple, sin profundidad, pero agradable. Cómoda. ¿Le gustaría tomar un café alguna vez?, preguntó de repente. Sus mejillas se pusieron rojas. Digo, si no es demasiado atrevido. Hay una cafetería nueva en la esquina. Hacen un café muy bueno. Mi primer instinto fue decir que no. Pero entonces pensé en todo lo que había pasado. En cómo había luchado por mi independencia, por mi vida, por mi derecho a decidir. Y decidí que sí, que un café no hacía daño a nadie. Me gustaría, dije. Su sonrisa fue como el sol rompiendo entre nubes. Esa tarde, Mónica vino a visitarme más temprano de lo habitual. Traía una expresión de gato que se comió el canario. Me enteré, dijo apenas entró. Don Marco te invitó a salir. No es salir. Es solo café. Estefanía, a nuestra edad, café es salir. Nos reímos hasta que nos dolió el estómago. Era bueno reír así. Era bueno tener amigas. Era bueno estar viva. El café con don Marco fue agradable. Nada romántico, nada presionado. Solo dos personas mayores compartiendo historias sobre sus vidas, sus hijos, sus pérdidas. Él me contó sobre su esposa, fallecida hace 8 años. Yo le conté sobre mi esposo, sobre los 42 años que pasamos juntos. Nos entendíamos sin necesidad de explicar demasiado. El dolor del duelo era un lenguaje que ambos hablábamos. No estoy buscando reemplazar a nadie, dijo él mientras tomábamos nuestro segundo café. Solo compañía. Alguien con quien platicar que entienda cómo es esto de envejecer. Yo tampoco estoy buscando nada, respondí honestamente. Pero la compañía suena bien. Y así fue como don Marco empezó a aparecer en mi vida de forma gradual. Un café aquí, una caminata por el parque allá. Nada formal, nada comprometido. Solo dos personas que habían vivido vidas completas y ahora disfrutaban de la tranquilidad de compartir los años que quedaban. Raúl estaba feliz de verme con amistades nuevas. Mónica estaba emocionada, siempre preguntando por detalles como si fuéramos adolescentes. Y yo, bueno, yo estaba simplemente contenta. No era el amor apasionado de mi juventud. Era algo diferente.
más suave, más sabio. Un día, mientras organizaba el estudio, encontré la carpeta con todos los documentos del caso contra Paola. Los papeles del juicio, las copias de los mensajes, el poder falsificado. Los miré por última vez. Ya no sentía rabia. Ya no sentía dolor. Solo una especie de tristeza distante por la mujer que había desperdiciado su vida engañando a otros en lugar de construir algo real. Raúl había recibido noticias de que Paola estaba en prisión, cumpliendo su sentencia. Aparentemente había intentado apelar, pero sin éxito. Cumpliría sus 4 años completos. Después, ¿quién sabía qué haría? Pero eso ya no era mi problema. Guardé todos los documentos en una caja. La sellé con cinta. La puse en el fondo del archivero. No la tiré, porque era parte de mi historia ahora, pero tampoco necesitaba verla todos los días. El pasado era pasado. El presente era lo que importaba. Una tarde de domingo, 3 semanas antes de Navidad, Raúl llegó con una sorpresa. Traía un árbol pequeño, de esos que venden en macetas, con luces y adornos en una bolsa. Pensé que podríamos decorarlo juntos, dijo. Como antes. Hace años que no pongo árbol de Navidad. Lo sé. Por eso traje uno. Pasamos toda la tarde decorándolo. Raúl colgaba los adornos en las ramas altas, yo en las bajas. Pusimos las luces con cuidado, desenredándolas pacientemente cuando se enredaban. Colocamos la estrella en la punta. Cuando terminamos y conectamos las luces, el árbol brilló con luz cálida y dorada, llenando la sala de magia navideña. Es perfecto, dije. Como debe ser. Esa noche, Raúl se quedó a cenar. Preparamos pozole, la receta de mi madre que hacíamos cada Navidad cuando mi esposo vivía. La casa olía a hogar, a familia, a tradición. Comimos despacio, saboreando cada bocado, cada momento. Mamá, dijo Raúl de repente, quiero que sepas algo. Todo lo que pasó con Paola, todo el dolor, todas las mentiras, al final me enseñó algo importante. ¿Qué cosa? Me enseñó el valor de lo que tengo, de lo que tenía y casi pierdo. Tú, esta casa, nuestra historia. Durante mucho tiempo te di por sentada. Pensé que siempre estarías aquí, que siempre habría tiempo para visitarte, para estar contigo. Casi perderte me hizo ver lo tonto que fui. No me perdiste. Pero pude haberte perdido. Y eso me aterra. Sus ojos brillaban con lágrimas. Ahora valoro cada café que tomamos, cada comida que compartimos, cada conversación. Porque sé que no son infinitas. Ninguno de nosotros lo es. Tomé su mano sobre la mesa. Eres un buen hijo, Raúl. Siempre lo has sido. Cometiste un error, pero lo corregiste. Eso es lo que cuenta. Te quiero, mamá. Y yo a ti, mijo. Más que a nada en este mundo. Los días pasaron. La Navidad llegó y se fue. Don Marco me invitó a cenar en Año Nuevo, una cena tranquila en su casa donde conocí a su hija y a sus nietos. Raúl pasó la Nochebuena conmigo, los dos solos, viendo películas viejas y comiendo tamales. La vida continuaba. Suave. Predecible. Hermosa en su simplicidad. Una mañana de enero, mientras regaba las plantas del jardín, me detuve a mirar mi casa. Mi hogar. Las paredes que habían visto tantas risas y lágrimas. Las ventanas que habían enmarcado tantos amaneceres. La puerta que había dado la bienvenida a tanta gente a lo largo de los años. Esta casa había sido testigo de mi matrimonio, del nacimiento de mi hijo, de la muerte de mi esposo. Había sobrevivido la invasión de Paola, el intento de despojo, la traición. Y seguía en pie. Fuerte. Resistente. Como yo. Cerré los ojos y respiré profundo. El aire olía a tierra mojada y flores frescas. El sol calentaba mi rostro. Pájaros cantaban en los árboles. Había pasado por el infierno y había salido del otro lado. No sin cicatrices, pero viva. No sin dolor, pero más fuerte. A mis 71 años, había aprendido la lección más importante de todas, que el hogar no era solo un lugar físico. Era un sentimiento. Era dignidad. Era el derecho a decidir sobre tu propia vida, sin importar lo que otros intentaran quitarte. Y nadie, nunca más, me lo quitaría.
Abrí los ojos. El jardín brillaba bajo el sol de la mañana. Los tomates estaban rojos y listos para cosechar. Las hierbas de olor mecían suavemente con la brisa. Sonreí. Esta era mi casa. Esta era mi vida. Y era perfecta exactamente como era.